Allá vamos, en la gran tertulia de la economía, hoy desde el Palacio de la Bolsa de Madrid. Nos acompañan aquí en directo Miguel Córdoba, que es profesor de Economía Financiera. Buenos días, Miguel. Hola, ¿Qué tal? Luis, muy buenos días. ¿Cómo Encantados. estamos? Muy bien, aquí viendo el panorama patrio. ¿Seguro? ¿Cómo va? Entonces, ¿podemos decir que muy bien es la respuesta correcta? Sí, vale. Juan Pedro Moreno, presidente del Consejo Asesor para la Transformación Digital en la Comunidad de Madrid, entre otras tareas. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Pues muy bien, un día maravilloso para venir a tu tertulia, creo. Es un día soleado, es un día en el que hay sí. muchas cosas económicas importantes y relevantes, empresariales también, desde los resultados de Nvidia a los últimos avances de inteligencia artificial que ha presentado Google. Exacto. Muy interesantes. Y luego hay pues el lado oscuro, ¿no? También, del que hemos hablado ya un buen rato. Investigación al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Nos acompaña Antonio Sanabria, es doctor en economía, es profesor e investigador en economía aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues a la expectativa, ¿no? Un poco con las noticias que estamos teniendo, tanto en el panorama nacional como internacional. En el nacional, obviamente, con el titular de la imputación del expresidente del gobierno. Y bueno, pues a ver cómo transcurre y con toda la precaución posible, digo, porque con estas cosas y con las redes sociales el debate se convierte en una especie de hooliganismo y hay que recordar que hay una presunción de inocencia para la persona investigada, Sí. que el hecho de que te imputen es para tener unas garantías procesales y también para el juez, quiero decir que hay un juez que está investigando y eso no quiere decir necesariamente que haya no sé qué operación o tal. Es decir, seamos prudentes, está todo en una fase indiciaria y vamos a ir a esperar pues que cómo avanza la investigación y cómo avanza el procesamiento. Esos valores son importantes, entender algunas cosas son fundamentales para la gente que tiene cierto nivel, es decir, presunción de inocencia siempre respetable, trabajo de los jueces siempre respetable, no introducir sospechas gratuitas ni sobre el investigado ni sobre el investigador. Asunto que ha explicado muy bien Juan Carlos Galindo. No va a estar fácil encontrar la vinculación de José Luis Rodríguez Zapatero porque no aparece hasta ahora en ninguna de las cuestiones. Y luego también otra cosa que hay que entender en el uso y ejercicio del derecho y de los derechos. Un investigado puede mentir. De hecho, se espera que mienta porque es una de las herramientas disponibles para su propia defensa. Si fuera testigo, no. Esto lo hemos aprendido ya, ¿verdad? Entonces, José Luis Rodríguez Zapatero puede decir lo que él quiera, siempre defendiendo su legítima defensa, sus intereses. Sí, mira, yo creo que al margen de todo ese tema judicial, que tiene todo el sentido de lo que dices, Antonio, yo creo que hay un tema también de fondo que no sé si terminará judicialmente investigado o no, pero que debería, ¿no? Que para mí es el tema realmente de fondo, es por qué dedicamos 53 millones de euros a rescatar una compañía que escasamente representaba el 0,01% del negocio español del tráfico aéreo. La raíz del origen, ¿no? Y que tenía un solo avión. Y esto no sé si es una prueba o un indicio de que hubo influencia o no, pero de cualquier caso yo creo que hay una implicación que alguien debería investigar también de qué llevó al gobierno realmente, si no fue Zapatero, que llevó al gobierno a rescatar un tipo de empresa como esta. A mí ese es uno de los temas que esta es una tertulia económica que me preocupa. Cualquier economista con sentido común jamás habría tildado de estratégico el rescate de Plus Ultra, porque por la misma razón podríamos haber rescatado Calzados Martínez con 5 tiendas en Madrid, que también sufrió mucho durante la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay derivaciones para mí importantes en las materias económicas de cómo el gobierno toma determinadas decisiones, que bueno, también las hemos visto luego en Telefónica y en otros sitios también, ¿no? Ese para mí es un tema muy, muy preocupante. Y el otro, que lo comentaba antes, es el tema de al margen de la justicia, el tema del juicio moral, que yo creo que los ciudadanos tenemos obligación también de hacer. Es nuestro derecho pedir todo esto, lo resuelven los jueces, lo tenemos que resolver los ciudadanos con un juicio moral. Yo el primer juicio moral que hago es que el gobierno, la legitimidad que ganó llegando al gobierno para luchar contra la corrupción la ha perdido totalmente. Es decir, que me expliquen con qué legitimidad moral el gobierno que llegó para limpiar la corrupción del PP puede sostenerse. Pero luego hay muchas otras cosas. Es decir, pues para mí me resulta bastante moralmente reprobable que Zapatero haya mentido clarísimamente en las entrevistas
entrevistas que ha hecho en el Senado y que ha hecho en las diferentes radios y televisiones, diciendo que no sabía lo que era análisis relevante, y ahora es evidente que sí que lo sabía y que sabía absolutamente todo. ¿Eso es un delito? No lo sé, pero ¿merece mi reprobación moral? Por supuesto. Sí, yo creo que ahí lo que hay que hacer es seguir la pista al dinero. Esos 53 millones, luego de ahí van saliendo las mordidas. Yo creo que esa empresa hay que intervenirla desde un punto de vista de que hay que entrar allí la UCO como sea, y tiene que revisar todos los movimientos que ha habido de tesorería, y ya he leído por ahí que ya han encontrado cosas que van hacia paraísos fiscales. O sea que yo creo que es la clave. En el momento en que tú vayas siguiendo las pistas del dinero, al final encuentras dónde ha acabado. Sí, pero tampoco te va a decir mucho, ¿no? Porque efectivamente en el auto aparece Dubái, pero Dubái es un paraíso fiscal que no va a facilitar esa información. Bueno, y depende un poco. Dubái, si se hace una diligencia por parte de un juez, bueno, tampoco puede en un momento determinado no dar datos, por lo menos de una empresa, de quién es el titular. O sea, a mí me extrañaría que Dubái fuera tan, como las vírgenes británicas, ¿no? Que es así que te dicen nada, ¿no? Pero bueno, no lo sé, porque evidentemente hace falta hay que conocer bien esas cosas, ¿no? Pero yo creo que es el tema básico, el conseguir saber quiénes son los titulares finales del dinero. En el momento en que descubras eso, el cohecho creo que está claro. Bueno, es justamente lo que cualquier investigación de un juez intenta averiguar, es decir, dónde ha ido el dinero, hacer el rastreo del dinero, porque te va a dar efectivamente si hay o no una cuestión de delito. Y hay una cuestión que es difícil de dilucidar: cuándo es una influencia, cuándo es un tráfico de influencias, que son dos cosas muy, muy distintas. Y ahí habrá que ver. Quizá también el hecho de Dubái y los paraísos fiscales que empezamos a descubrir nos ayuda a entender por qué el propio jefe del Estado emérito español está ahí. Sí, claro. Es decir, que es que esta es la situación del país que tenemos, que también, pues por desgracia, no es algo nuevo, por más que sea obviamente pues impactante y chocante la imputación de todo un expresidente del gobierno, ¿no? Además, el único que tenía, digamos, que podía presentar que ningún ministro de su gabinete había sido imputado, y ahora lo es él. Insisto, en todo caso, yo creo que conviene ser precavido. Yo lo de las pruebas, si ha mentido o no ha mentido, yo no tengo claro exactamente si ha mentido o no ha mentido. Insisto que estamos en una cuestión meramente indiciaria. Felizmente no se ha infiltrado lo que otras veces se filtra, porque se filtra de todo, hasta cuestiones extrajudiciales, ¿no? Direcciones personales y demás. Felizmente esta vez el informe de la ODEF nos ha filtrado, y no sabemos lo que sabe en este caso el juez, y yo sería en ese sentido prudente, más allá de que por supuesto cualquier juicio moral, ya sea al investigado o a la labor judicial, que también es sujeta de crítica, se pueda hacer de una manera razonada y argumentada. Pero un juez, yo creo que para atreverse a imputar a un expresidente del gobierno tiene que tener algo más que indicios, ¿eh? Sinceramente creo que no se hubiera atrevido por una mera no sé qué. Es decir, que bueno, por su propia reputación, claro, ¿no? Yo tampoco creo que sea una cuestión de capricho, pero eso no indica necesariamente que haya una presunción de culpabilidad. Que ahí es donde yo creo que tenemos que andar con pies de plomo. No por el caso, no lo digo por ti, obviamente. Digo por el caso de que, porque todos estos debates, da igual quién sea, es decir, se traducen en posiciones ex ante en función de tu afinidad o distancia con respecto a la persona investigada. Pero me da igual que sea el caso de Rodríguez Zapatero, como pueda ser otro caso de otro lado político, donde ya directamente se hacen los juicios antes de que el propio juez haya dictaminado nada. Me parece magnífico tu consejo, porque yo creo que el primero que lo debe tomar es el gobierno y el Partido Socialista, y tentarse bien la ropa antes de salir con cajas destempladas a explicar la inocencia de Zapatero y su absoluta honradez y todas esas cosas, como hacía ayer Pachi López y todos estos. Pero defender me parece fenomenal. Que sí, que son opiniones suyas. No, pero quiero decir, está muy bien. Defender una presunción de inocencia es precisamente no es precisamente algo osado, quiero decir, es lo lógico. No, ellos no solo defienden la presunción de inocencia, sino que declaran abiertamente que no es posible que Zapatero haya hecho nada, como siempre, y no hay nada. Pues por la misma, yo también puedo decir que creo que sí que lo hay. Es un tema de creencias. Es un tema de creencias. Si fuera un tema de creencias no habría un juez. Es decir, si fuera un tema de creencias... Claro, por eso hay que dejar a los jueces callarse, que yo creo que es lo que hay que hacer. Tipo, vamos
vamos a esperar a ver qué sale de todo esto, ¿no? ¿Os acordáis hace 2 años cuando se empezó a hablar de Ábalos, de Koldo, de Cerdán, etcétera, que los ministros socialistas ponían las manos en el fuego por ellos, que eran lo más honesto del mundo? Mira cómo han acabado, ¿eh? Bueno, yo por Ábalos precisamente no lo escucho, pero evidentemente, claro, pero yo me pongo en la piel de cualquiera de que tú tienes que alguien próximo a ti le procesan, incluso se demuestra judicialmente nada, y le condenan y no puede ser nada. Y puede, ¿no? ¿Por qué tienes que decirlo? Sí, no, que sí, yo puedo estar de acuerdo con ser más prudente con determinadas cosas, pero también entiendo que haya gente que no sepa que alguien, no hablo de alguien en concreto en particular, que está, digamos, en una situación que ha cometido un ilícito penal y que tú pienses que esa persona es inocente y que confíes en esa persona y te lleves una sorpresa. Sí. Pero es que eso... Vale. Pero que eso es diferente a la presunción de inocencia, ¿sabes? Eso es decir, yo creo que esta persona, porque la conozco o porque la respeto, me cuesta creer que haya hecho algo, y eso es tremendamente lícito decirlo, por lo mismo que es tremendamente lícito decir, yo que también lo conozco, pues pienso que lo ha hecho mal. Es decir, son opiniones. No, si es moral, si es una crítica moral, si es una crítica penal, claro, no. Por eso. Claro. Pero bueno, fíjate, yo creo que también uno de los temas, y por cambiar de tema, irnos a lo tecnológico, como siempre en esta tertulia, digo, aquí creo que hemos convertido, yo sabes que soy muy crítico siempre con esto de la sociedad buenista, ¿no? Donde todo hay que tener cuidado, todo tal, porque ese buenismo que tenemos. Y veo que ese buenismo que teníamos hace unos meses, incluso en esta tertulia, también sobre el avance de la inteligencia artificial, empieza a caerse. ¿Verdad? Ya empezamos a ver un rosario de empresas en los últimos meses que ya dicen la IA va a generar desempleo, esto de vamos a generar más empleo y todo el mundo va a estar súper feliz y tal, esto ya empieza a caerse, es decir, efectivamente la IA va a generar desempleo, fundamental, o no va a generar tanto empleo como uno pensaba, y plantea retos sociales que yo sí creo que los gobiernos deberían empezar a mirar con luces largas. Es decir, echo de menos el que cada gobierno debería crear ahora un ministerio o por lo menos un comisionado o un algo que piense cómo va a ser la España, la Francia, la Europa, el mundo, el Estados Unidos y el mundo dentro de 15 años con la IA operando, porque pensar menos, que hay que pararla no tiene sentido. Yo creo que hay que pensar cómo va a ser la política fiscal en un mundo en el que hay mucha más gente que hay que reciclar y que las empresas generarán mayores beneficios también, cuando la renta no va a soportar todos estos temas. Es decir, o derechos democráticos y valores democráticos. De pensar más en el futuro, y no veo a nadie en ningún sitio que realmente esté haciendo esa reflexión, porque estábamos bastante instalados en ese buenismo de, ay, qué bien, mira, todo va a ser fenomenal y todos vamos a ganar. Bueno, ahora parece que ya empezamos a ver otras cosas, y yo creo que tiene sentido empezar a hacer una reflexión seria y serena. Y yo, desde luego, mi consejo es a los gobernantes que creen think tanks que realmente empiecen a pensar cómo va a ser todo esto en el futuro, ¿no? No creo que sea fácil, porque esta vez no va a ser nada intensiva en mano de obra, como bien decías, y realmente el modelo de sociedad yo creo que va a cambiar. Tenemos que recordar que hace 200 años más del 80% de las personas eran autónomas, y eran artesanos, ganaderos, agricultores, etcétera. No existía el trabajo por cuenta ajena prácticamente. Entonces, bueno, la sociedad cambió, sobre todo en el siglo XIX y en el XX, por supuesto. Entonces, ese planteamiento de que tiene que existir siempre y que la mayor parte de la gente tiene que trabajar por cuenta ajena, pues a lo mejor es lo que hay que cambiar. Otra cosa que si la gente está dispuesta a trabajar como autónomo, porque hay mucha gente que lo que le gusta es poner sellos y ya está, tiene un trabajo. ¿Y cómo te imaginas que va a cambiar nuestro mundo en 10 años o en 15, Miguel? Pues vamos a ver, yo creo que habrá un problema fiscal gravísimo, que ya tenemos, gravísimo en el sentido de que se gasta más de lo que se ingresa. En general, la mayor parte de los estados hacen eso. Se ve en la deuda, claro. Claro, y hay un problema de que hay una economía financiera que es el triple de la real. Entonces, el problema está en que hay mucho ahorro, fondos de pensiones, fondos de inversión, mucho ahorro, que se invierte en esa masa enorme de deuda, sobre todo de deuda pública y de deuda privada. Entonces, tenemos un activo y un pasivo, pero que tienen los pies de barro, porque no están de donde está la economía real. Y entonces ahí es donde puede surgir el shock. La gente cree que tiene ahorros, que tiene fondos, y no lo tiene. Y en el momento en que el castillo naipe se venga abajo, pues ya veremos qué pasa, porque evidentemente le va a poner un follón social muy importante. ¿Y tú, Antonio, cómo te lo imaginas? Bueno, varias cosas. Es verdad que hay algunas cosas que se han hecho. La Unión Europea, que no se caracteriza por su rapidez, sí que ha establecido una legislación pionera en cuanto a la regulación de la IA. Hay mucho por hacer todavía.
y seguramente que haya cosas que revisar de lo ya hecho, pero yo estoy de acuerdo con Juan Pedro en la necesidad de tener luces largas, intentar trabajar y proyectar cómo va a ser esto que estamos haciendo ahora de una manera informal, hacerlo de una manera más formal, en cuanto a imaginarnos cómo puede ser la sociedad en 10, 15 años, no por intentar acertar y ver quién es sino por la idea justamente de intentar adelantarte, de hacer prospectiva y con eso analizar qué posibles impactos hay, qué retos plantea de cara a cambios sociales, a cambios laborales. Una gestión de riesgos. Como una gestión de riesgos y oportunidades también. O sea, que hay que pensar y definir cómo va a ser esto. Yo hay temas, incluso cuando lo vas a las cosas micro, mira, Antonio, tú trabajas en la universidad, eres profesor de la universidad, yo también estoy involucrado. La universidad a mí me sorprende, yo estoy en la UPM, tú eres de la Complu, ¿no? Y a mí me sorprende que nos planteamos cuántos dispositivos tenemos que comprar para tener en las aulas y que inhiban o controlen el que los alumnos cuando hacen un examen no estén utilizando internet o inhibidores. Sí, se están comprando de la policía. Porque tenemos un problema con la IA. No, pero porque hay un problema real con la IA desde pequeños auriculares. Correcto, pero mi reflexión es, ¿no es mejor pensar con luces largas que cualquier alumno de hoy con 19, 20, 21 años está estudiando una carrera y en su vida va a utilizar la inteligencia artificial todos los días y para todo? Por lo tanto, tendremos que pensar cómo hay que hacer un examen a una persona que va a utilizar la inteligencia artificial, en lugar de poner, oye, que estudio en la universidad y los he comprado, en lugar de comprar unos aparatitos para que el profesor pueda controlar que nadie tenga acceso a internet mientras está en el aula. Que de momento hay que hacerlo, pero digo, esas luces largas de pensar cómo va a ser la educación dentro de 5 años, sabiendo que los alumnos no es que la vayan a utilizar para hacer un examen, es que la van a utilizar en su vida diaria. Por lo tanto, habrá que cambiar todo el modelo educativo. Yo lo que digo es, esa reflexión larga es la que hay que empezar a hacer en la educación, por supuesto, que me toca más de cerca, pero en lo fiscal, que comentabas tú, en lo social, en cómo van a funcionar las empresas y quién va a pagar qué impuestos y para qué, porque vamos a ver, yo creo que... Sí, cómo se van a suministrar de energía, cómo vamos a gestionar la cantidad de agua que demandan, cómo vamos a gestionar esos centros de datos y el impacto que puedan tener en el entorno. Y la acumulación de poder. Y la acumulación de poder, que es importantísimo en ese sentido, y lo que supone al respecto. Al hilo de lo de la deuda, el problema de la deuda en sí misma no es un problema en sí misma, si hay ahorro que compra esa deuda, el problema de la deuda es que cualquier deuda se construye sobre expectativas, es decir, sobre flujos futuros esperados de ingresos. Y el problema es que no tienes ni idea de cuál va a ser ese flujo futuro. Por eso redunda en la necesidad de hacer una perspectiva también, para que tu inversión sea lo más prudente posible, también desde el punto de vista del inversor, sabiendo que no vas a saber qué exactamente puede ocurrir. Yo creo que hay una brecha tecnológica muy importante entre los países ricos y todos los demás. Y más que vale. El problema que hay es que el mundo de Internet o el mundo de esta inteligencia artificial está en manos de 3 o 4 grandes compañías privadas y básicamente norteamericanas. Cuando hablamos, no, es que los países tienen que empezar a pensar, cuidado, a lo mejor los países no son los actores que pueden pensar, porque si dependemos de unas compañías multinacionales privadas que valen una fortuna y ellas pueden hacer lo que quieran, difícilmente. Elon Musk domina la mitad del espacio con los satélites y con ¿qué Starlink? dices si un día pues lo cierro? Hace justo una semana en estos mismos micrófonos se planteaba el problema, que sigue estando, de cómo es para Europa ahora el hecho del riesgo de que una inteligencia artificial reviente todos los sistemas de seguridad del sector bancario. Bueno, y cuando llegue la cuántica, pues será todavía mayor. Esto me recuerda, yo creo que lo hemos hablado aquí alguna vez, me recuerda las películas de ciencia ficción de nuevo, y recordar las 3 cosas que pasan en las películas de ciencia ficción. ¿Qué pasa? Nadie trabaja, es decir, todo el mundo va vestido de blanco de un lado para otro, una tecla y ya está. pero nadie trabaja porque el conductor de autobús es un robot, el policía es un robot, el médico te manda la pastilla automáticamente, es decir, no trabaja nadie, todo el mundo se mueve de un lado para otro en un mundo ideal, vestido de blanco en general. Lo segundo es que, como tú bien decías, hay 3 empresas, una suele haber en las películas de ciencia ficción, que suele tener X en el nombre, que dominan todo, porque tiene la inteligencia artificial, los robots, la policía, los autobuses, el transporte, absolutamente todo está dominado por una empresa, se ha convertido en una tecnocracia, pero nunca mejor dicho, de tecnología, y lo tercero es que no hay democracia. Eso es lo que ocurre en todas las películas de ciencia ficción. En algunos es peor, estoy pensando en Terminator, donde la gente lo que trabajaba era en luchar contra los robots, que Terminator es el ejemplo, no hay democracia, hay una empresa gigante que controla todo y nadie trabaja.
trabaja. Entonces, yo lo digo, si no queremos ir a ese mundo de las películas de ciencia ficción, más vale que empecemos a poner los ladrillos ahora de qué vamos a hacer. Y estoy contigo, Antonio, en que creo que por una vez, o bueno, habrá más, pero en este caso con el AI Act, creo que está bien tirado y está bien razonado, pero el AI Act insiste en cómo gestionar esta tecnología llamada inteligencia artificial, que creo que está bien tirado y está bien hecho, pero no plantea cómo impacta eso en la sociedad, en lo que hay alrededor. Es decir, y ahora, cuando tengamos con el AI Act la tecnología funcionando de esta manera, que está bien, ¿qué impactos va a causar en el resto de ámbitos? Queridos amigos, la experiencia humana nos repite una y otra vez el mismo patrón. Ocurrió con la energía de la bomba atómica. Los científicos primero inventan y luego se ve cuáles son las repercusiones. Pues con la inteligencia artificial parece que vamos de cabeza a lo mismo. Primero ocurrirá esas tres cosas y luego ya veremos cómo somos o rebeldes lo que pasa es que antes decíamos, tus hijos verán, no, es que lo vas a ver dentro de nada, o sea, que lo vamos a ver nosotros, ¿no? Y no tenemos Jedis para que nos defiendan. Hoy me ha sorprendido, claro, Google acelera tremendamente su desarrollo y su innovación, fundamentalmente porque también usa IA en todo su proceso de desarrollo e innovación. Entonces se genera ahí una espiral de aceleración tremendo. De hecho, te está imponiendo ya que uses tu agente personal, ¿no? Si tú usas los programas de Google, por ejemplo, para navegar el Chrome, ya lleva el asistente, el agente de inteligencia artificial incorporado, o Docs. Así que no es que ya te dé opción de elegir, es que ya no va a haber opción de elegir. Vamos a la ciencia ficción de cabeza. Vamos a releer a Aldous Huxley. Buena lectura recomendada, Un mundo feliz, entre otras. Hoy en la gran tertulia de la economía, con Juan Pedro Moreno, con Antonio Sanabria y con Miguel Córdoba. Gracias, amigos. Que vayan el día. Gracias. Buen día.